Oscar Gutiérrez, encantado de saludarte. Un gran honor, muy amigo de tus papás. Y a tu papá lo recuerdo con un cariño muy especial, de verdad. Un gran empresario, un hombre luchador, admirable. Fueron, siempre estaba, eh, eh, bueno, en la parte agrícola mucho, ¿va? Ujú. Hablemos Sí. de tu expertise un poco, del conocimiento tuyo. ¿Cómo ha cambiado eh, la economía mundial? O sea, primero, eh, una China que ha crecido dramáticamente. Ya no crece a dos dígitos como antes, pero sigue siendo un crecimiento muy alto, con alta tecnología ya. Y ahora comienza uno a ver los carros chinos eléctricos y es el país que produce más carros en el mundo, ¿va? Ujú. Con una bolsa también de valores ahí que muy extraña, pero hablemos de la bolsa más grande del mundo. Yo creo que es la más grande del mundo en Nueva York. Eh, ¿Cómo se ha venido comportando eh, la situación financiera internacional después de la pandemia que vi? La pandemia cambió mucho este mundo, ¿ah? Eh, ¿Y cuánto golpeó y cómo crecieron, cómo hicieron para que después de una crisis en el 2020, ¿ah? Donde prácticamente se paralizó el mundo, ¿ah? Se le inyectó muchos recursos, ¿verdad? Eso causó una inflación muy importante que obligó a la Fed a subir la tasa de política monetaria de casi a cero, que tenía cuatro y pico. Ujú. Bueno, y aquí en Costa Rica pasamos también de un 1 a un 9, menos del 1 al 9. Y eso nos está golpeando, ¿ah? Ujú. ¿Por qué? Porque nos afectó en el flujo de caja. ¿Ok? Antes se ar- se- los ahorros eran en dólares, ahora mucha gente ahorra. Y el ahorro en colores era negativo. Ahora ya por dicha el ahorro en colones es positivo, ¿verdad? Muy positivo. Entonces ya no se... Entonces hay una situación en que se ha, eh, digamos, revaluado el color. Un fenómeno extraño, complejo, que está afectando mucho al sector productivo. Pero hablemos de qué está sucediendo en la bolsa de Nueva York y cómo va, cómo ves vos esta situación también, cuánto está afectando al sector financiero estadounidense y también europeo. Eh, Pareciera que ya se tranquilizaron los problemas que hubieron en Estados Unidos, pero pueden haber problemas más serios, ¿va? Adelante, ¿va? Creo que la economía se está acomodando. La Fed es muy estricta, ¿va? No ha bajado. Porque todo el mundo esperaba y la bolsa también esperaba que comenzara a bajar en la tasa de política monetaria, porque eso le afecta, bien. Si uno en un bono de del gobierno norteamericano, bien, recibe una tasa de interés interesante, y no va a invertir en la bolsa, ¿va? Bueno, pero ya no hablo más, ahora es tuyo todo. Muchas gracias. Bueno, un gran honor primero estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Este tema de los mercados y la economía mundial es amplísimo, ¿verdad? No se puede abarcar todo. Yo he tratado de concentrarme un poco en entender, como decías, la parte de Estados Unidos, la bolsa más grande, incluso más al tema macro, porque hay miles de empresas, entenderlas todas es imposible. Hoy en día la cantidad de información es abrumadora. Yo creo que para entender lo que ha pasado, tal vez en los últimos 2 años, tenemos que entender un poquito de dónde venimos. Eh, el escenario antes de la pandemia era lo que llamaban un poco en inglés el Goldilocks scenario o el escenario ricitos de oro, que a lo que se refiere es las condiciones idóneas Para invertir. para invertir, para que haya crecimiento,
en las empresas y por lo tanto aumento en la misma bolsa de las acciones. Este escenario es en donde se mantiene una baja tasa de inflación, pleno empleo y buen crecimiento. En ese ambiente, pues la mayoría de las empresas les va bien. Entonces, incluso, bueno, pues fue antes de la pandemia veníamos como de 10 años de un escenario de esa manera. Entonces, muchos dicen era facilísimo invertir porque compra uno un índice, el S&P 500 y sabía que iba para arriba. Bueno, esto de pronto se enfrenta a un shock, que es la venida de la pandemia, que inmediatamente dispara el desempleo. En Estados Unidos parece que llegó a 14 o 16%. Vienen despidos masivos principalmente en el área de servicios y eso obliga a una reacción muy fuerte de parte de la Reserva Federal para evitar caer en una recesión profunda y entonces inyectan cantidades increíbles de dinero a la economía, tanto del lado de la Reserva Federal como del lado fiscal, ¿verdad? La Reserva aumentó su balance, el balance de la Fed, que es la cantidad de títulos que tiene en su estado financiero, básicamente, de 4.1 trillones, perdón. Inmediatamente me parece que fueron 1 o 2 trillones en cosa de un mes y luego empezaron a meter 100,000 millones de dólares al mes hasta que llegaron al tope máximo de 8.9 trillones. O sea, una cantidad inmensa, inmensa de dinero. Por otro lado, del lado fiscal, el gobierno empezó a repartir cheques, ¿verdad? Para Son las darle, familias para que claro, gasten, para sostener el consumo. el ¿verdad? consumo, porque ese es un país de consumo. Así es. Ahora, si uno ve, y en efecto funcionó, o sea, funcionó. Lo que pasa es que, claro, como los servicios fueron los más afectados, sucedieron algunas cosas. Primero, inmediatamente, la gente que no requería eso para vivir, todo este apoyo, todo esto, lo utilizaron para comprar bienes. Entonces hubo primero un aumento en el precio de los bienes, eso provocó incluso problemas en las cadenas de suministro, ¿verdad? Porque se atascaron igualmente con los problemas de la pandemia en los puertos y esto, y provocó eso. Por eso es que cuando se empezaron a dar fenómenos de aumento de precios ahí, el señor Powell decía, esta inflación es transitoria, por lo cual ahora lo critican mucho porque al final terminó siendo más constante esa inflación. Y al principio, digamos que se justificó esa cantidad de dinero porque acordémonos que la liquidez en la economía es una función no solo de la cantidad de dinero que hay, sino de la velocidad con la que se mueve, ¿verdad? La rotación que le llaman. Claro, digamos que puede ser lo mismo, en términos sencillos, gastar $100 en un mes o darle vuelta a $50 2 veces en el mes. Cuando la economía entonces empieza a salir de este shock, bueno, primero uno ve en la bolsa claramente cómo cayó con la pandemia, se tomaron estas decisiones, se inyectó esta cantidad de dinero y la bolsa empezó a subir a un ritmo o a una pendiente más alta, mucho más alta en realidad, de cómo venía antes de la pandemia. Lo cual muestra un poco que se fue la mano, ¿verdad? O sea, esta cantidad, este exceso de liquidez en la economía también provocó una inflación de activos, ¿verdad? Porque si yo empiezo a tener más dinero o los bancos empiezan a tener más dinero, porque cuando la Reserva Federal empezó a comprar títulos de los mismos bancos, bueno, toda esta liquidez la tenían los bancos, ¿a dónde la meten? Bueno, compran bonos y compran acciones en los fondos y eso empezó a inflar tanto el mercado de acciones como el de bonos. Empieza esto a subir y a subir, y donde empieza a verse que ya la inflación empieza a ser un problema, pues todo esto es lo que ellos llamaban el quantitative easing, ¿verdad? Que es esta inyección de dinero en la economía. Y luego empiezan primero paran la cantidad de inyección y empiezan a recortar el balance poquito a poco y empiezan a subir las tasas de interés. Ahora, parte de la crítica que se le hace a la Reserva Federal es que se ha movido atrasado en todo, ¿verdad? Ya había signos de inflación en Estados Unidos y todavía seguían inyectando liquidez. Es decir, todavía venían inyectando cuando ya había signos. Debieron haberlo parado antes, es parte de la crisis, y haber subido más rápidamente. Bueno, entonces
también en este proceso se beneficiaron, cambió un poco algunas actividades, digamos, se dispararon empresas de tecnología como Zoom, por ejemplo, ¿verdad? Ya nos quedamos acostumbrados a hacer reuniones por Zoom u otros tipos de reuniones virtuales, pero en ese momento se disparó, ¿verdad? Porque la gente tuvo que cambiar su manera de operar, irse a trabajar desde la casa, hacer las reuniones virtuales. Se dispararon muchas empresas de tecnología en ese momento, donde empieza a subir la inflación, incluso empiezan a caer estas empresas de tecnología. Empresas de tecnología han caído 70%, básicamente. ¿Por qué? Porque las empresas de crecimiento, las empresas de tecnología, mucho de su valor está en las expectativas de ganancias futuras. Entonces, por eso ahí, cuando uno tiene un escenario, recitos de oro, cuando hablamos, en donde hay mucho crecimiento, baja inflación, uno puede proyectar las utilidades que van a tener esas empresas en 5 o 10 años y tienen un gran valor. Pero cuando la inflación empieza a subir, el análisis de eso es traerse a valor presente esos flujos que ya valen mucho menos. Entonces golpea muy fuerte a las empresas de tecnología. Y además se prevé que se va a frenar el crecimiento. Entonces muchas de estas empresas, si uno se acuerda al principio, Amazon, estas empresas, Tesla, por años no dio utilidades, una empresa de crecimiento, su gran valor estaba basado en esas proyecciones a futuro. Entonces se ven muy golpeadas, donde la inflación empieza a ser más fuerte, y vemos todo el año pasado una caída en la bolsa que había llegado a su pico a finales del 2021 y se ve una caída de cerca del 19% durante todo el año pasado. Este año, a principios de año, subió un poquito, hace unas semanas se había perdido esa utilidad, pero todavía es interesante ver que si uno ve el precio que tiene ahora la bolsa, todavía está, y uno proyecta la pendiente que traía de crecimiento antes de la pandemia, se ve como ese crecimiento extraordinario que hubo se corrige y estaríamos, digamos, como continuando la pendiente anterior. Sí, una ¿verdad? pendiente más lógica. Más lógica. Sin embargo, entonces por eso algunos piensan que en este momento no podría estar cerca del fondo y que ahorita se proyectaran más las utilidades. En este momento hay como dos bandos en el mercado, los que dicen, bueno, no, ya cayó suficiente la bolsa, ahora hay muy buenas oportunidades, ya va a volver a subir. Yo estoy más del otro lado, de que todavía falta por caer. Por ajustarse. Falta por ajustar, por varias razones, porque si bien es cierto esta subida que empezó a darse de tasas en los Estados Unidos de 0, como estaba mencionando, a 5, de un rango de 4.75 a 5 en la última reunión del 22 de marzo, si bien son solo 5 puntos y nosotros... Eso en esa economía. En esa economía eso es gigante. Es una economía donde teníamos 10 años o no sé cuánto de no conocer. Exactamente. Prácticamente no había inflación, o sea... Es que imagínense el impacto en donde... pleno empleo, ¿no? Pleno empleo. Imagínense el impacto en una economía que por 10 años venía con tasas casi en cero. Y entonces empresas que se han apalancado con costos financieros muy bajos, que ahora tienen que venir a renovar a estas tasas más altas, por ejemplo, ¿verdad? Y además el shock que produce o los efectos secundarios que produce esta subida. Hablemos un momento, por ejemplo, de las noticias recientes del efecto que causó en el sector financiero y el caso específico del Silicon Valley Bank, que es el que recién se cerró, y que en parte es efecto de esta situación. El Silicon Valley Bank es un banco, primero que nada, muy grande en los Estados Unidos. No era un banco pequeño, tenía 209 mil millones de dólares de activos, el número 16 en el ranking de bancos. Sí. No sé cuántas veces la economía de Costa Rica, pero bastante. Deben dar como en 3 veces la economía de Costa Rica. No, más, casi. Sí. No sé, no conozco la cifra, deben dar en 70 mil millones. Aquí anda como en 65 mil. Sí. El Silicon Valley Bank, en Estados Unidos hay entre 4.700 y 4.800 bancos. Ser el banco 16
es estar en el top, ¿verdad? O sea, eso Son los grandes. es un impacto importante el que este banco causa. Claro, hay muchísimos pequeños. Los más grandes en Estados Unidos son 4, son JP Morgan Chase, que tiene cerca de 3.7 trillones de dólares, o millones de dólares. Luego sigue el Bank of America, que anda como en 3. Luego Citigroup, luego Wells Fargo, esos son los 4 grandotes. Hay un segundo nivel en donde están Goldman Sachs y Morgan Stanley. Luego viene otro nivel de menos de 1 trillón en activos que están PNC Bank, Bank of New York Mellon, Truist Bank y otros por ahí. Y luego llegamos al rango en donde están bancos como el Silicon Valley Bank. El Silicon Valley tenía una característica particular y es que era el banco predilecto de uso para los fondos de capital de riesgo y empresas de tecnología. Entonces, dentro de su estructura financiera, tenía grandes cantidades de efectivo y no tenía la capacidad tan grande de otorgar crédito. Es decir, su fortaleza estaba en la cantidad de efectivo. Entonces, Invertían en bonos. Entonces tenían que invertir en bonos. O sea, A largo plazo. para poner a producir eso, tuvieron que concentrar gran parte de su dinero en inversión de bonos, el Tesoro de los Estados Unidos, que uno diría, bueno, segurísimo, en bonos respaldados por hipotecas, pero entonces, claro que los tuvieron que comprar o los compraron Intereses más en condiciones de tasas muy bajas y por supuesto que la subida de tasas les impacta fuertemente en el valor de esa cartera. Y liquidez. Sí. Ahora, ¿qué pasó con la liquidez? Ahí hubo un par de fenómenos. La liquidez empieza a reducirse también cuando durante el año pasado empiezan a subir las tasas de interés y entonces también no era el mejor ambiente propicio para que los fondos de capital de riesgo les inyectaran más capital. Las empresas de tecnología venían hacia abajo, entonces no era el momento de levantar más capital. Estas empresas de crecimiento típicamente también son empresas que queman efectivo, es decir, que en su fase inicial tienen pérdidas y entonces están gastando y gastando mientras construyen su market share, ¿verdad? Su capacidad de mercado. Y entonces empezaron a verse reducciones o retiros en este banco, empieza a reducirse la liquidez del banco hasta que llega el punto en que para solventar esa liquidez se ven obligados a vender una partida de estos títulos. Y en el momento que venden la partida de los títulos, realizan una pérdida importante. Esta fue la voz de alarma. Esto ocurrió hace serían unas 3 semanas, una cosa así. Curiosamente, 2 días antes fue la última comparecencia que tuvo el señor Jerome Powell, el chairman de la Reserva Federal, ante el Congreso y ante la Casa de Representantes, en donde más bien su mensaje era: vamos a continuar fuertemente combatiendo la inflación. Incluso habían telegrafiado que el siguiente aumento podía ser medio punto. Sabemos que ya finalmente fue un 1/4 punto, pero esas eran las condiciones. Luego de esa comparecencia, los miembros de la Reserva entraban en un periodo de silencio, precisamente porque la próxima reunión en donde iban a establecer la nueva tasa de política monetaria iba a ser el 22 de marzo y tienen que tener un periodo de silencio por temas de mercado. Pero el día de la última comparecencia, el miércoles en la tarde-noche, es cuando el Silicon Valley Bank anuncia que había tenido pérdidas por 1.800 millones de dólares al tener que vender títulos por 21.000 millones de dólares. Entonces, ahí el tema, desde mi punto de vista, no es tanto la pérdida en sí, sino el hecho que, ¿por qué tuvieron que vender esos bonos? Y claramente era por una necesidad de liquidez. Entonces, los analistas de mercado, los mismos firmas de capital de riesgo, analizando esos estados, dicen, bueno, si tiene situación de liquidez y tiene que terminar vendiendo el resto de los títulos, la pérdida no va a ser 1.800, se va a chupar completamente todo el patrimonio. Precisamente les quedaban creo que 92.000 millones de dólares en títulos. Si los hubieran tenido que vender a valor de mercado, tenían que venderlos como cerca de 76.000, entonces perdían 16.000 millones de dólares, y eso es precisamente el patrimonio que tenía el banco. Ahora, hay una política que existe, que es que no necesariamente
los bancos tienen que registrar los precios de mercado de los títulos hasta que realicen. No tienen que hacer lo que se llama mark to market, Sí. que es marcarlos a valor de mercado. Y un poco la explicación es que si yo soy un banco y tengo una inversión, y yo 15 años, no sé. me dejo el título y al final Espero que, lo recupero, y ahí sí no pasa nada. no tuve pérdidas, ¿verdad? Entonces, Pero si lo haces efectivo, la pérdida la tienes que realizar. exactamente. Entonces, una de las cosas que yo creo que va a estar en discusión ahora es precisamente esa normativa, ¿verdad? Para prever mejor ante los participantes del mercado El valor presente. sucediendo, es decir, el mark to market, es decir, usted esté obligado a registrar sus activos al valor de mercado. Bueno, eso será una discusión técnica normativa para ver si sucede o no, pero el asunto es que se realiza esto y esto provoca una salida importante de recursos. Por miedo, la acción baja un 64% el día siguiente, el jueves, de que anunciaron esto. Los fondos de capital de riesgo llaman a sus empresas donde tienen inversión y les dicen saquen el dinero. O sea, uno no los puede culpar. Si yo tengo un fondo de capital de riesgo y mis socios Entraron en pánico. tienen el dinero en un banco y yo sé que el banco puede entrar en problemas, pues yo le diría a mis socios, mira, te aconsejo que mejor saques la plata para no entrar en problemas. Y entonces crea una corrida importante Pero que rápidamente se movieron rapidísimo, movieron, increíblemente. El, o sea, lo absorbieron, ¿verdad? Para que no siguiera el problema de contaminación, pongámosle así. Bueno, imagínense que eso fue tan rápido que el jueves cayó eso. El viernes, yo me acuerdo viendo la bolsa en la mañana, ya había terminado cayendo a $100 la acción del Silicon Valley Bank, que había estado en su pico en noviembre del 2021 en 755, ya una caída increíble. Y el mismo viernes ya se estaba precotizando antes de apertura de la bolsa a $39. La bolsa no permitió que se transaran las acciones. En las primeras horas surgió la noticia que estaban buscando capital para reponer esos $1.800 millones. Ya un par de horas después se sabía que no habían podido levantar capital y que lo que estaban era tratando de vender el banco en su totalidad. Y ya a mediodía entró el Federal Deposit Insurance Corporation, que es la Corporación Federal de Seguros de Depósito, y cerró el banco. Es decir, lo cerró. Ayer o antier me enteré, ya salieron las cifras, que lo que se prevía, que iban a sacar ese día eran $100,000 millones. Ya esas eran las órdenes de salida de dinero. Entonces tuvieron que actuar tan rápido para evitar que colapsara y tomar control de la situación. Bueno, inmediatamente avisaron a la gente que sus depósitos iban a ser cubiertos el mismo lunes hasta el límite de $250,000, que es lo que protege el FDIC. Sí anunciaron que iban a avisar también hasta qué monto fuera de ese nivel de cobertura se iba a lograr cubrir. Hay una característica especial que precisamente como este banco lo que tenía era principalmente empresas corporativas de tecnología grandes, el 89% de los depósitos estaba fuera de ese rango de 250,000. Entonces, esa es una característica muy particular de ese banco que ahora te quería comentar porque no es lo mismo en otros bancos y por eso es que ese fue tan vulnerable y por eso que hoy día con la capacidad de tecnología que hay, que uno se mete a una sucursal electrónica y en cuestión de minutos puede sacar $10 millones y pasarlos a otro banco, no es lo mismo que antes, que la gente tenía que hacer fila fuera del banco para que los atendiera el cajero y les diera el efectivo, ¿verdad? Eran grandes, o sea, muy pocos clientes relativamente, digamos. De mucho dinero. De mucho dinero, porque cuando vos decís $250,000 de garantía, es un montón de plata. Es un montón de plata si hubiera sido un banco pequeño y con muchos clientes, ¿verdad? Y tenía muchas características especiales. ¿Qué sentís en la bolsa ahora con todo esto? Bueno, esto terminó provocando igual, el cierre de otro banco, Signature Bank. Hay otros bancos que han estado amenazados, que cayó mucho la acción, el First Republic, que tiene algunas características parecidas. Yo siento que las autoridades actuaron bien, es decir,
actuaron suficientemente rápido como para contener la hemorragia, digamos, y algunos inmediatamente cuando sucedió esto salieron a decir, bueno, ahora la Fed no puede subir las tasas como las iba a subir, más bien las debe dejar igual o más bien las debe bajar. Al final del día, ahí es importante entender cuál es el mandato de la Fed, y el mandato de la Fed es estabilidad de precios y es pleno empleo. Inflación y pleno empleo. Es pleno empleo. Y en estabilidad de precios es la meta de inflación del 2%, que ya en varias ocasiones le han intentado decir al señor Powell, bueno, mire, ¿por qué no cambia esta meta de inflación? Con esto no deberíamos subirla ya al 3 o al 4, y él se ha mantenido firme y firme de que debe ser el 2. Cuando se da la reunión, ya el 22 de marzo, finalmente se anuncia una subida del 25%, le preguntan al banco sobre la situación y la estabilidad del caso particular del Silicon Valley Bank, y él dice, bueno, esto es un caso aislado, o sea, la meta sigue siendo el control de la inflación. Claro que si uno ve el objetivo de ese mandato para la Reserva es crear el mejor ambiente de crecimiento para la economía, y por supuesto que un shock en el sistema financiero y inestabilidad no es el escenario idóneo para crecer, y también es un tema que lo tiene que atender la Fed. Ahora, el mensaje que mandó es, eso ya se atendió, se contuvo. Tranquilo. Exactamente, o sea, tratar de mandar ese mensaje. Aquí y sigamos. Y entonces el señor Powell sí dijo en la conferencia, bueno, miren, esto acaba de suceder, necesitamos tener tiempo para ver los efectos de la economía, pero esto es equivalente a que hubiese habido un aumento de tasas para efectos prácticos, porque las tasas se suben para contraer la demanda, para Porque la gente no use tanto el crédito. Claro, pero si los mismos bancos controlan el crédito, entonces se logra el mismo efecto. Entonces uno podría decir, bueno, esta crisis, a pesar de que es importante la estabilidad, por otro lado le ayudó a la Reserva Federal en el proceso de controlar la inflación. Y entonces otra de las cosas es que se había venido discutiendo mucho en semanas anteriores y meses anteriores es los 3 escenarios que hablaban de decir, bueno, vamos a tener un aterrizaje duro, vamos a tener un aterrizaje suave o lo que llamaban un no landing, un no aterrizaje, que ahí ese no landing, que yo considero que eso no, o sea, no es posible, porque eso lo que implicaba es decir, los que estaban detrás de esto era como decir precisamente, bueno, si hay pleno empleo, si eso es parte de su mandato, dejemos algo de inflación y que la cosa siga, no es necesario contraer más si la economía va bien, pero ahí es donde el señor Powell insiste en no, tenemos que bajar al 2%, y eso implica o una leve recesión o una recesión más fuerte, que son ese soft landing y hard landing que hablan. Lo que sí se habla es que después de esta crisis, ese aterrizaje suave es más difícil, ¿verdad? Porque vamos a ver, aquí hay como un efecto, hay que ver el efecto real que causa esta contracción de crédito en las próximas semanas. En la economía más grande del mundo, hoy más importante. En la economía más grande del mundo que termina repercutiendo, ¿verdad? Y ya vimos en Europa inmediatamente el Swiss Bank también afectado. El Credit Suisse, que era el segundo, sí, un monstruo, me parece que tenía 500 o 600 mil millones de dólares de activos, termina siendo comprado rapidísimo por UBS, la Unión de Bancos Suizos, que era el número 1, o es el número 1, y ahora el número 1 compró al número 2. Y eso, bueno, normalmente uno diría casi que debió haberse revisado con temas antimonopolio y todo, pero más bien las autoridades suizas propiciaron que se hiciera y rápido. Creo que cambiaron hasta normativa y leyes para que esa compra no hubiera sido objetada por los accionistas, ¿verdad? Para resolver el tema rápido. Credit Suisse ya venía con problemas desde antes, pero bueno, igual, sí, el UBS me parece que 1.1 trillones de activos. El Deutsche Bank también, o sea, esto es un movimiento que hay que, como dices vos, o sea, hay que actuar rápido, porque lo más importante es actuar rápido, porque
si no entra todo el mundo en esa desconfianza, bueno, Es devolver la es confianza. devolver la confianza, que es lo que importa Exacto. para crecer. Bueno, toda una conferencia. Bueno, es que este tema es de seguir y seguir horas, ¿verdad? Es Sí. interesantísimo. Sí. Te voy a invitar otra vez para Ok. conversar el segundo capítulo, digamos, Bueno. de algo tan importante que es la educación financiera, que aprendan porque aquí sacamos una plata importante, digamos, de fondos de ahorro para las pensiones, el ROP, y fueron a invertirse a Estados Unidos, ¿verdad? En la mayoría, Sí. bueno, en bonos del gobierno Sí. y en, ¿cómo se llama? En la bolsa también. Pero estos cambios son millones, ¿verdad? Sí. Y aquí pues también estamos en un proceso complicado. Nos volvemos a ver. Bueno, encantado. Muchísimas gracias No, hombre, de la invitación. esto es una... Muy honrado haber estado aquí. Encantado.